Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a Magnitudes, su podcast en el que hablamos de los temas más relevantes de medio ambiente y sobre las fuerzas que están moldeando nuestro planeta. Hoy queremos hablar de un tema muy relevante en la agenda pública, el Plan C en energía. Queremos entender qué significa que Pemex y CFE tomen un papel tan relevante en el sector energético y queremos descubrir si esto en verdad es un paso hacia la soberanía energética del país o es un retroceso en los esfuerzos por un futuro más verde. Y para eso, hoy tenemos un invitado muy especial, Gonzalo Monroy, uno de los expertos más destacados en el sector energético en México, es consultor en energía y especialista en los temas de México y Norteamérica. Nuestro invitado nos va a ayudar a entender las complejidades de esta reforma, desde su impacto en la inversión privada hasta los retos que enfrenta México para cumplir con sus compromisos ambientales. Muchísimas gracias por invitarme. Y sí, fíjense, es una parte donde yo al menos lo creo principalmente como ya un eje de vida, de que tenemos que hablar de medio ambiente y energía de forma ya indivisible. Una directamente trabaja con la otra, ambas se retroalimentan, si se hacen bien se potencian, o si todavía tenemos este chip literalmente de primera generación, o todavía ni siquiera había chips, pues obviamente va a ser cosas tan rupestres como desarrollarse a costa de la naturaleza. Y obviamente eso no es sustentable, y las consecuencias las vivimos en cada una de las cosas que vivimos, ¿no? Desde cosas como esta parte sobre todo los efectos del cambio climático, donde es decirle adiós a nuestro medio, nuestro clima templado. Vamos a tener cada día sequías más duras, calores más extremos, como lo hemos visto en las olas de calor, sequías prolongadas, y cuando haga frío, vaya, pero vaya que va a ser frío. Sin duda, la verdad nosotros que le damos seguimiento a estos temas, pues sí, justamente vemos esos extremos como consecuencias del cambio climático y de las acciones del ser humano en cómo está contribuyendo a estas afectaciones, ¿no? Pero bueno, digamos que hoy nos queremos centrar en un tema que creo que nos atañe a todos los mexicanos, a la sociedad en general, porque estamos hablando de energía y principalmente de la contrarreforma, le vamos a llamar, de, de este sexenio que en realidad se viene impulsando desde el sexenio anterior. Y yo le llamo contrarreforma, bueno, no solo yo, mucha gente, pues porque es el esfuerzo para contrarrestar todo lo que se logró para bien o para mal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la liberalización de los mercados de gasolinas, el reducir las asimetrías de Pemex y CFE con los privados. Entonces pasar de un modelo bastante neoliberal, digamos, o sea, muy abierto al mercado, muy que se quiera regir por los precios internacionales, a un esquema pues que está echando para atrás todo eso, está volviendo a la preponderancia de Pemex y de CFE como actores principales en el mercado. Y pues queríamos preguntarte un poquito, si podemos empezar con, pues cuál es tu opinión en términos generales de esto que está pasando en el país. Fíjate, creo que en eso, Mauricio, haces un muy buen preámbulo y hay que entender esta reforma, lo que se ha presentado y recientemente aprobado tanto por el Congreso de la Unión como ya por los estados, como ese esfuerzo justamente de regresión. Y hay que entenderlo en ese contexto. Buena parte de lo que fue hasta prácticamente 2008 y finalmente en 2013 vivimos en México con un sector energético completamente cerrado a la participación privada más allá de contratos de servicios. ¿Eso qué significaba y cuáles fueron las implicaciones? La primera y principal es que el Estado, a través de las empresas de Pemex y de CFE, se vuelve el operador o en ese caso las utiliza a las empresas como su brazo ejecutor en materia eléctrica y en materia de petróleo principalmente. Ahí hay donde se empiezan a ver muchas cosas porque una de las cosas que sin quererla defender la reforma de 2013, la reforma energética, hay que entender que es una reforma sobre todo de apertura. No se trata de disminuir a Pemex o CFE, muchas veces la gente piensa y así se ha socializado el mensaje de que sí privatizaron. La realidad es que no, ni un solo tuerca de Pemex o de CFE pasó a manos privadas. Si acaso el mayor tema de pérdida de alguna infraestructura es la hidroeléctrica de Necaxa, que originalmente la tenía la CFE y se le da en pago diagonal donación a lo que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero ni un solo tubo, ni un solo campo, ni una sola refinería, valga, ni siquiera una pipa de gasolina o de gas LP pasó de manos del Estado, en este caso de Pemex o de CFE, a los privados.
Y en ese sentido, ahí es donde se enmarca lo que pasó con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que continúa hoy día. Es una reforma donde se trata de limitar el avance de las empresas privadas y que vuelva a ser dominante las empresas del Estado. Y es muy interesante porque entender esto no significa de que le damos más dinero a Pemex o a CFE para que tengan mejores tecnologías, capacidades, incluso cuidado del medio ambiente. De lo que se trató estas medidas fue de meter todo tipo de zancadillas posibles, habidas y por haber, muchas de ellas ilegales, y ahorita vamos a platicar también de eso, para poderle justamente regresar este espacio de predominancia. Y de una manera bastante perversa, Mauricio, es esta visión de que los mexicanos somos los clientes cautivos de las empresas del Estado. Y obviamente eso no es el caso, es como quedarnos hoy con teléfonos Alcatel cuando tenemos a nuestro alcance toda la gama prácticamente de tecnología, por ejemplo el caso de celulares, que hay en el mundo. ¿Por qué deberíamos de limitarnos a únicamente lo que tenemos hoy día? Eso simplemente sería un absurdo en un mundo tan pero tan globalizado y tan integrado globalmente como lo tenemos al día de hoy. Totalmente, sí, coincido con esta idea de por qué limitarse en un rubro que además es de los que más avanza tecnológicamente, en el que cada vez hay mejores opciones, ¿no? Porque pues globalmente sí se ha hecho un esfuerzo, digamos, cuando menos en la tecnología, ¿no? De buscar mejores eficiencias, mejores rendimientos. Y si nos estamos cerrando justamente a esta apertura, pues se ve más difícil el camino, ¿no? Pero bueno, también ahorita iremos un poquito más de esos temas. Pero quería preguntarte sobre uno de los temas que considero como más relevantes de esta contrarreforma es cambiar el estatus de Pemex y de CFE de empresa productiva del Estado a empresa pública del Estado. No sé si nos podrías ayudar a entender un poquito cuáles son las diferencias en las responsabilidades, en las nuevas y en las que tenían antes, ¿no? Para entender pues cuál es este nuevo papel y este nuevo rol de estas empresas. Claro que sí, fíjate, es una pregunta que parecería, y hay que adelantársela a la gente, es una parte que tiene que ver mucho hacia el interior de las empresas, no tanto a lo que pasa allá afuera. Y vamos a irlo desmenuzando literalmente como si fuera una cebolla, las diferentes capas. La primera y principal es que una de las cosas que hizo la reforma de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, fue que tanto Pemex como CFE como su principio rector fuera la generación de valor para el Estado mexicano. Esto en la práctica significa que puedes hacer proyectos siempre y cuando tengan rentabilidad económica y en su caso más puro es de que genere los suficientes ingresos para pagar su inversión de capital más intereses. En otras palabras, que siempre vayan a ser positivos. Este es en el corazón su parte. Para llevarlo adelante, también ahí podemos hablar de que incluso se metió una cosa muy neoliberal, como los conceptos de gobernanza corporativa. En ese sentido, por ejemplo, Pemex y CFE, que siempre han tenido su consejo de administración, ahora iban a tener consejeros independientes. Una idea que nace desde el 2008, pero que se va perfeccionando a lo largo del tiempo. Para 2013 estos consejeros independientes también forman parte y que encabezan incluso comités de planeación, de estrategia, de auditoría, de remuneraciones, que son áreas básicas para asegurar de que se están tomando las mejores decisiones. Al final los mexicanos somos los accionistas de estas empresas del Estado. ¿Qué ocurre con lo que está pasando al día de hoy? En el momento que Pemex y CFE ya pasan a ser empresas públicas y no como tal empresas productivas, hay varias implicaciones. Quizá la más importante es que ahora pueden entrar de manera deliberada a hacer proyectos que no tengan rentabilidad positiva. Y eso es importante detenernos en esa parte, Mauricio, porque si bien Pemex y CFE han llevado a lo largo del tiempo proyectos que no son económicamente viables, se puede entender su posición estratégica, pero hay que entenderlo más como una excepción que como una regla. ¿Qué pasa ahorita? Se quita esto y se trata de volver de que cualquier cosa quede. Cosas tan, y aparte hay que mencionarlo también, el lenguaje de la reforma es tan ambiguo que, por ejemplo, en el caso de Pemex, para generar o para incrementar su producción de litio, por ejemplo, una cosa que se anda mencionando ahorita, pues Pemex podría proponer de que va a ir a perforar en la luna para sacar litio y dentro de esa meta en meter prácticamente un programa espacial de energía.
O sea, de ese tamaño es tan disímbolo de lo que son sus verdaderas capacidades. Al interior cambian muchísimo las cosas porque ya la figura de los consejeros independientes corre el riesgo justamente de ser ya cancelados, con lo cual otra visión distinta a lo que sea el gobierno, o que puede incluir las mejores prácticas o idealmente que tenga otra visión y otras experiencias del negocio, pues simplemente van a ser relegadas con un criterio principalmente político. Hay que llamar las cosas por su nombre. Obviamente eso también tiene una implicación, ahorita que te mencionaba ese caso tan extremo de perforar en la luna, tiene también una particularidad y tiene que ver con que como parte de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, los proyectos que manden las empresas del Estado, Pemex y CFE, a la Secretaría de Hacienda para la elaboración del presupuesto de egresos, tienen que pasar por un estudio de costo-beneficio. Y si no pasa por esta pequeña métrica, el proyecto simplemente no se hace y no se incluye. Con este cambio, hoy ya lo pueden mandar a la Secretaría de Hacienda, darle el visto bueno, a pesar de que son proyectos que van a perder dinero, y eso mandárselo al Congreso de la Unión a sabiendas que van a perder dinero. Obviamente aquí, de nuevo, el último beneficiario o el que se queda con la cuenta por pagar es el erario mexicano, porque todas esas pérdidas las podremos estar aprovechando en muchísimas otras cosas, mejorar la seguridad, tener vacunas, el tamiz neonatal, incrementar la presencia de clínicas de primera instancia en las poblaciones más alejadas del país. Podríamos hacer mucho con esos mejor utilización del dinero. Esas son en el corazón las implicaciones de que las empresas ya no sean productivas y ahora ya sean públicas. Estás silenciado, Mau. Eh, yo justo voy a aprovechar que tengo esta oportunidad de hablar porque hay una parte que ahí me empieza a generar un poquito de ruido me dan muchas ganas de comprender la razón. No creo que todo sea ganas de destruir, sino de haber una lógica detrás de las decisiones que se están tomando en el ámbito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proyección o las razones o lo que tú crees que quieren intentar lograr con estos cambios? O sea, digamos, el aspecto positivo que puede llegar a tener estos cambios, y no sé si exista una realidad alterna que tú puedas observar que sea como, ok, lo quieren hacer por esto, pero pues lo que yo creo que va a pasar es aquello. Fíjate, en esa parte, Adrián, y qué bueno también platicar contigo, es muy interesante porque la realidad es de que la reforma misma deja muy poco espacio de interpretación. De las cerca de 92 hojas que es la iniciativa, estos cambios que le estoy platicando, literalmente es una cosa de media página. Más de 70 páginas es prácticamente una historia revisionista, si lo queremos llamar así, que refleja muy bien el por qué está haciendo todo esto. Déjenme entrar a quizá algunos detalles, sobre todo más de la parte eléctrica, donde se gastaron más de 70 hojas en explicarlo. Todo lo que se trata de una manera bastante clara, bastante inequívoca, yo te diría que muy cero ambigua, tiene que ver con que la visión que se tiene cuando se impulsa esta reforma es que el Estado mexicano, su relación sobre todo de los energéticos, principalmente la electricidad, cae dentro de la parte de gobernado-gobernante, así como es la emisión de moneda o la seguridad que solamente te la puede dar el Estado, pues simplemente ellos lo ven de esta misma manera, de que es una responsabilidad social del Estado proveerte de este tipo de energía. Ellos, y aquí tengo que decirlo porque también todo esto ya está rastreado dentro de la propia exposición de motivos, son las mismas ideas que Manuel Bartlett ha venido esbozando prácticamente desde los años 2000, cuando era senador del Partido del Trabajo. Cosas, por ejemplo, como los reveses que tuvieron en la Corte. Y a lo mejor vale la pena, y creo que va a ser muy útil para quien nos escucha, entender cómo llegamos aquí. Porque esto no fue un capricho y no fue una cosa como por arte de magia. Y si me permiten, hagamos una brevísima cronología de qué pasó. Entremos antes del modelo que teníamos de 1992. 1992, en México solamente hay de dos sopas. CFE en toda la República Mexicana y en el centro del país la Luz y Fuerza del Centro. No hay como tal una parte de suficiencia energética
Ya se está hablando y estamos próximos a firmar en 94 el Tratado de Libre Comercio y con ello van a caer muchas inversiones y México no tiene la energía para generarlo. Sin saberlo también se está generando lo que va a ser la crisis del tequila del 94 y no hay suficiente dinero. Además, después de arrastrar todas las crisis de los 80, sencillamente no hay dinero. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una primera reforma en el 92 para que los productores, en ese caso, sobre todo industriales, puedan tener acceso a energía sin depender del Estado. Obviamente es en estos momentos, los 90, imposible, impensable de que se vaya a reformar el artículo 27 y también el 28 constitucional. Simplemente no va a pasar. Y se mete una cosa, Manuel Bartlett dirá que es una triquiñuela, pero es muy claro en el mensaje. No se puede ofrecer nada que sea energía eléctrica para el servicio público. Alumbrados, casas, hospitales, servicio público, venta al consumidor, eso es servicio público, ahí no puede haber ningún privado. Pero lo que no sea este servicio público, contrataciones privadas, pues pueden funcionar. Y arrancan con cinco modalidades. Autoabasto, tú puedes poner tu propia planta para tus propios procesos industriales, no le puedes vender la electricidad a nadie. Tienes el famoso, bueno, obviamente importación y exportación, algunos proyectos de la frontera que jalaron así. Tienes el sistema, el corazón del sistema que es el autoabastecimiento, bueno, autoabastecimiento diagonal cogeneración, son dos. Y por último, lo que fue el corazón y la expansión del sistema eléctrico mexicano, que es el productor independiente de energía. En el productor independiente de energía, que todavía yo diría que perdura de una forma modificada hasta nuestros días, es un sistema muy interesante. Porque CFE dice, yo necesito comprar energía y necesito que sea de esta tecnología, típicamente de ciclo combinado alimentado por gas natural. Y lo que hace es que hace una licitación para ver quién le ofrece los precios de energía más baratos. Y hasta el 2023, por ejemplo, para darles un ejemplo, la planta más eficiente con el coste de generación más bajo de todo el país era una planta privada, la planta de Monterrey 3, originalmente de Iberdrola. Ahí había una competencia real y tangible para hacer este desarrollo. Por el otro lado, CFE no tiene que construir una planta, no le toca incrementar su pasivo laboral y simplemente compra energía. Si la compañía privada se... y eso es interesante, muchas veces dicen, no, es que se aprovechaban mucho y los márgenes. CFE tenía contractualmente ya el precio garantizado, el que capturaba todos los márgenes era la propia CFE. Vámonos justamente a irnos hasta el 2008, se elimina Luz y Fuerza del Centro por decisión del presidente Calderón y se absorbe todas las operaciones CFE y queda como el gran suministrador del país. Y ya empiezas a hablar de un mercado dual. Tienes un mercado que está al servicio de la CFE y algunas plantas que operan de manera privada. Y tienes justamente otros esquemas como, en este caso son las plantas de CFE, para el consumo de la CFE y para el servicio eléctrico. Dentro de la parte del autoabastecimiento, y ahorita les tengo que explicar esta parte que pasó, porque es parte de las motivaciones que nos trajeron aquí, tiene que ver con esta parte del autoabastecimiento. Y vamos a tomar el ejemplo de los Oxxos. Yo, por ejemplo, aprovecho que tengo el gas natural, que tengo ya mi planta de ciclo combinado y construyo otra unidad al lado. Ya la infraestructura ya está hecha y voy a poner ahí mi planta. Pero tengo mucha electricidad y no tengo a quién vendérsela. Bueno, genero una sociedad, una corporación, una sociedad y empiezo a jalarme diferentes gente que tenga la necesidad de la electricidad. El mejor ejemplo es FEMSA a través de los Oxxos. Pues obviamente tenemos diferentes Oxxos en prácticamente cada esquina de la República Mexicana, prácticamente. Tenemos muchos puntos de entrega. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente es muy sencillo. Yo voy y le pago mi electricidad a quien me está generando, le pagamos proporcionalmente, la sociedad le paga a la CFE los costos de la transmisión, el porteo, y todos estamos felices y contentos. Mientras CFE sigue invirtiendo en la parte de la transmisión, todos podemos tener acceso a energía más barata. Pero, ojo, hay un elemento interesante. CFE de pronto está dándose cuenta que los industriales, que es la tarifa que no tiene subsidio, que es la que mejor paga, pues obviamente va perdiendo mercado porque le toca competir con plantas más viejas. Ese es el gran problema, las plantas sobre todo termoeléctricas alimentadas por combustible.
Vámonos ahora sí a la parte de la reforma energética de 2013 y tenemos ahora ya incluso una formación de un mercado eléctrico mayorista, donde diferentes gentes van teniendo sus oportunidades y sabes que yo necesito volver más sofisticado, necesito hacer esta compra de energía, necesito hacer estos servicios de interconexión o de conexión o conexos, que no son lo mismo, y empiezo a generar un mercado que me vaya dando a este nivel de sofisticación. Yo necesito comprarte energía en base firme o en base interrumpible los miércoles de 7 de la noche a las 11 de la noche o los lunes a tal hora, a tal hora. Y esto ya lo permitiría el mercado. ¿Qué ocurre? CFE no invierte por decisión propia, esta es la parte más importante, por decisión propia, y empieza a rezagarse y rezagarse. Una de las cosas también importantes que hizo la reforma de Enrique Peña Nieto es un indubitable apoyo e incentivo a las energías renovables. ¿Qué es lo que hace? CFE, que es el suministrador básico, cuando les hablaba hace ratito del servicio público, esta figura se convierte en CFE suministro básico, que es el que debemos en nuestros recibos que nos llegan, es el que genuinamente nos da la energía. Este suministrador básico, esta división de CFE, por ley, tiene que comprar la energía más barata. Puede ser de la planta de CFE si es que CFE tiene el costo más barato. Si lo tiene un privado, se lo comprará ese privado. Y el caso es muy sencillo. Costos de generación más bajos significan menos tarifas, menos subsidios eléctricos y eventualmente de seguir la tendencia, una menor o una baja generalizada de las tarifas eléctricas. México más competitivo. Sin embargo, como les dije, CFE no invierte y se empieza a rezagar. ¿Qué ocurre? Pues ya estamos hablando de que CFE empieza literalmente en los años 17 y 18, empieza de una manera un poco velada a operar en contra de la reforma energética, dejando de invertir en la transmisión, un monopolio que tienen desde 1957. ¿Qué ocurre? Pues simplemente puede decir, ¿sabes qué? No puedo tomar esta planta renovable porque mi línea de transmisión ya está llena. Ya la tengo comprometido de plantas que ya se construyeron y que ya están trabajando. Y se empiezan a poner algunos bloques. Llega la administración de López Obrador y se aprovechan de esto para ir desplazando a varias plantas privadas que ya habían ganado en estas subastas eléctricas que fueron muy pero muy exitosas, y eventualmente se empieza a dar esta preferencia que CFE empieza a meter. Y empiezan con dos medidas administrativas. Una es la política de confiabilidad y otra es el acuerdo del SENACE, que efectivamente a través de estos argumentos de la confiabilidad del sistema se meten todas las trabas a las energías, sobre todo privadas. De ellas, el 97% energía renovable, solar y eólica. Esto a la postre deriva que en el 2021, febrero del 21, la Corte declara que esas acciones administrativas, la política y el acuerdo, son declaradas inconstitucionales. La propia Suprema Corte las declara inconstitucionales. ¿Qué ocurre? La administración dobla la apuesta y ya manda estos cambios, ya no como una medida administrativa, sino como un cambio de ley. Mucha gente se acordará que ahí es cuando se sale esta frase de que no le cambien ni una coma. Y es exactamente lo que pasó. Hubo parlamentos abiertos, es incluso ahí cuando me invitó Broso a su programa para platicar del tema, y efectivamente no le cambiaron nada a esa reforma y ¡pum!, la aprueban. Aprovecharon sus mayorías, que no se requiere una mayoría calificada como una constitucional, y la aprueban. ¿Qué ocurre? Tal y como se debe venir en el momento que se publica en el diario oficial, empiezan una serie de amparos. Y te puedo decir, Adrián, que se equivoca la administración, porque pensaron que era un tema técnico, y hay bastante jurisprudencia en las leyes mexicanas, para que en temas técnicos la Suprema Corte siempre termina dándole la razón o la preferencia a la autoridad. Hay una intuición, o al menos hay un precepto, de que la autoridad sabe más que los demás. El problema es que los amparos no se van por ese lado, no lo ven como un tema técnico. Uno de los efectos de la reforma, que CFE ahora quedaría hasta el frente produciendo toda esa energía, pues es de que plantas las más ineficientes y también las más contaminantes, como las 3 plantas de carbón, las plantas termoeléctricas alimentadas por combustóleo, pues ahora van a incrementar su producción y con ello tienes una afectación al medio ambiente. ¡Boom! Violación al artículo 4 constitucional, medio ambiente sano y limpio. Esta parte de mandar de manera artificial a CFE al que sea el primero al que se le compre su energía. ¡Boom!
violación al artículo 28 constitucional, la libertad de, bueno, en este caso competencia económica. ¿Qué termina ocurriendo? En lugar que sea un tema técnico, se vuelve un tema de derechos humanos. La autoridad no supo ni por dónde les cayó esto. Se dobla la apuesta porque eventualmente la Corte también dice, sabes que esto está en revisión y también seguramente lo van a perder, porque cuando se mandó esa reforma era la suma del acuerdo y de la política que ya habían sido declarados inconstitucionales. Y a la postre llegamos justamente a marzo del 2022, cuando el presidente López Obrador manda una reforma constitucional. Y no tenían los números, fueron derrotados en el Congreso de la Unión, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy, con estas supermayorías que tienen en ambas cámaras, están mandando la misma reforma que mandaron en 2022, la misma, con el mismo objetivo, simplemente tratar de volver legal lo que la Corte desde el 2021 ya les había dicho que era ilegal. Eso, en el corazón de todo, es lo que está pasando. Muy interesante, Gonzalo. La verdad es que sí, nos abres los ojos haciendo este recuento, porque creo que incluiste muchos detalles de los que no alcanzamos a leer en las noticias o en lo que se comenta en general. Yo la verdad, en lo personal, no tenía idea de esta como operación interna de la CFE, digamos, para ir en contra del espíritu de la reforma, y pues que tuvo consecuencias, pues probablemente en disponibilidad de energía, en la saturación de las líneas de transmisión, que como vimos el año pasado, bueno, no, fue este año con los calorones de marzo hasta mayo, que pues, muchísimos apagones en todo el país, ¿no? Programados por el SENACE, pero que pues, significaron muchísimas afectaciones al pueblo mexicano y a la industria, ¿no? Y fíjate, en ese sentido eso, también... déjame darte un dato, porque eso es bien importante, que cuando te platico la historia también te voy a dar el dato. Ya que acabó ahorita el sexenio, está ya para prácticamente cerrando 2024 y con eso el fin de la administración del presidente López Obrador, vale la pena hacer algunos números. Mientras la demanda eléctrica en promedio creció un 2% al año, la transmisión eléctrica creció 0.2% por año. Obviamente, como te decía, utilizaron sus monopolios, sobre todo el de la transmisión, para constreñir, para estrangular, para hacer un cuello de botella. Desde ahí, por ejemplo, ahorita que haces el recuento, 2019, los años en que perdimos a la península de Yucatán, que perdimos a la península de Baja California con apagones, después en 2021 con apagones de estas famosas pastizales, que tampoco hubo ese caso, de hecho ahí hay un delito por parte de la CFE. Después vimos justamente la parte de los inviernos tan duros, de las tormentas invernales también en 2021, y eventualmente, como muy bien mencionas, lo que pasó en términos de los olas de calor del 2024, ¿no? Todo derivado exactamente de la misma razón. No, increíble que estemos operando nosotros mismos para afectar al pueblo mexicano, ¿no? Llama mucho la atención. Y más llama la atención ahora pensando en el papel preponderante que se le está regresando a esa misma empresa, ¿no? Totalmente, porque fíjate, uno de los efectos que quieren hacer, y es parte de lo que se habla, porque mucha gente, es interesante ahorita que lo mencionas, porque mucha gente habla de que el famoso 54-46 y bla, 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 y incluso creo que vale la pena que platiquemos de dónde salió ese número. Todavía incluso gente del sector energético se preguntan, ¿y de dónde salió? Bueno, en la reforma de 2021, la que no le cambiaron ni una coma, es ahí donde se pone ese famoso 54. Y ese 54 es un límite superior teórico de cuánto sería lo que CFE podría cubrir de la demanda si todas sus plantas en toda su tecnología estuvieran operando al 100% de su capacidad los 365 días del año. Bueno, 24/7, 365. Y con eso llegas a ese 54. Y la idea es de que, a ver, ya que CFE vendió toda la energía que podía hacer, el resto que se lo queden los privados. De entrada, como platicábamos al inicio, pues ese es un límite medio teórico, ¿no? Apenas hace unos cuantos meses estábamos en una sequía de proporciones bastante importantes. Nuestros sistemas hidroeléctricos estaban, o sea, exceptuando la parte de Tabasco y Chiapas, que siempre han estado muy saludables, el resto de las hidroeléctricas del país estaban rozando los 23-24% de su capacidad.
obviamente no teníamos esta parte. Incluso está correlacionado con lo que platicábamos de los apagones, querido Mauricio. Yo quiero regresar un poco, Gonzalo, a todo el contexto que nos diste. Fue súper iluminador para poder entender históricamente cuáles han sido las decisiones que se han tomado y por qué estamos hoy donde estamos. Lo que yo entendí, y corrígeme si me equivoco, es que básicamente hubo un punto en el que la reforma energética colocó a CFE con la capacidad de poder generar un crecimiento de la mano de los privados. Sin embargo, no se tomaron las decisiones de crecimiento en infraestructura y modernización para poder competir de igual a igual. Por lo tanto, al no poder competir de igual a igual, lo que se está haciendo es privar a las fábricas o más bien los generadores de energía del Estado para que no se eliminen, porque en caso de seguir priorizando la eficiencia o el costo, lo que sucedería eventualmente sería que ese porcentaje no de la matriz, pero del consumo energético se iría siendo cada vez más chico para CFE. Entonces lo que se está haciendo es cuidar esa empresa, ¿no? Básicamente a costo de un mayor costo de consumo energético para los ciudadanos en un principio, ¿no? O sea, ahorita eso es un Totalmente. poco como la consecuencia que No, vamos a tener. Totalmente, y fíjate, es muy interesante cómo lo abordas, Adrián, y tienes mucha razón. Eso es parte de la lógica con la cual se ha hecho estas cosas. Pero sin embargo es bien importante entender que esa no era la posición de la CFE. Y déjame abundar un poquito en esto. Una de las cosas que más tuvo la reforma energética en 2013 fue liberalizar no solamente al mercado, sino también incluso a la propia CFE. ¿Y a qué me refiero con esto? CFE la conocemos, todos estamos familiarizados de que es la parte eléctrica, la parte de la generación, la transmisión y la distribución, estos últimos dos monopolios. Pero una de las cosas que también hizo la reforma es que a CFE le permitió asociarse en la área que quisiera, bajo la figura que quisiera, localizados en donde sean, prácticamente pueden hacer legalmente todo lo que quieran hacer. Y es muy interesante porque sobre todo de 2016 al 2018-19, lo que hace CFE es empezar a entenderse a sí mismo ya no como una empresa eléctrica, sino como una empresa de energía. Y te voy a decir por qué. Es muy interesante porque de sus áreas de negocio, CFE pierde dinero en CFE Generación y pierde muy en grande. En cambio, gana muy bien en sus monopolios de distribución y de transmisión, a pesar de que en estos últimos hay hasta diablitos y toda la cosa, pero gana muy bien. Sin embargo, una de las cosas que no está tan reportada, o al menos socializada, es que, por ejemplo, CFE está haciendo, literalmente tiene una pequeña imprenta de dinero que se llama CFE Energía y CFE Internacional. Lo que hacen estas dos filiales, porque no son subsidiarias, es sobre todo comercialización de combustibles, principalmente de gas natural. Y que en términos reales, ¿eso qué significa? Es muy sencillo, y vamos a tomar de nuevo el ejemplo de los apagones, sobre todo uno de mayo, ahorita se me escapa el día, pero me acuerdo que era un martes, de mayo de este año. La ola de calor, sale primero la emisión de la alerta operativa y se empieza a decir de que, a ver, están subiendo su demanda máxima en México. Ok, todo esto, ¿no? Y eventualmente hacia las 5 de la tarde empiezan ya algunos apagones. Más que hay que llamarlos, son los estados de emergencia del SENACE, donde se administra la demanda cortando a través de apagones. Es la forma en que se hizo. Lo que no queda reportado es que ese día CFE ganó más de 21 millones de dólares, aún con los apagones. ¿Por qué? Porque de pronto al norte de Ciudad Juárez, en el corazón sobre todo del Permian, de la cuenca pérmica de Estados Unidos, la frontera entre Texas y Nuevo México, derivado del fracking, ahí los precios del gas natural son negativos. Lo que hizo CFE es tomar este gas negativo que estaba en ese momento en menos 7 dólares y lo vino a México y se lo vendió a sí misma, a sus centrales eléctricas, en 2 dólares con 50 centavos. Como en ese punto fronterizo se meten más de 3.600 millones de pies cúbicos diarios, si lo ponemos en un solo día, eso significa de que CFE ganó nada más por venderse a sí misma, comprarse y venderse gas natural a sí misma, 21 millones de dólares.
Y el problema es de que todos pues, en el país estuvimos sufriendo apagones de diversos tipos por diferentes horas. Esto que te estoy platicando, Adrián, es muy interesante porque CFE, la idea que estaba en su momento planteada, es que CFE iba a salirse del negocio de la generación eléctrica y simplemente ser un comercializador de energía. Y tiene mucho sentido. Las plantas, por ejemplo, más viejas que hay en el sistema, las plantas termoeléctricas de combustóleo, pues la idea es que el combustóleo que Pemex pues lo venda por otro lado o que aprenda a echar a andar muy bien sus coquizadoras y que no estuviéramos quemando esa cosa. Eso sería lo ideal. Sin embargo, producto de esta cosa de perseguir la soberanía energética, que no es otra cosa más que la sustitución de gasolina y de diésel, pues simplemente pues, echaron a andar las refinerías. Y hoy tenemos la misma gasolina que tenemos en 2018, pero tenemos casi el triple de combustóleo. Todo eso que te estoy platicando es para entender que la idea que en su momento tenía CFE o con la que se pensaba hacer la reforma energética es que CFE se saliera de sus negocios menos productivos, que fuera cerrando las plantas más viejas y comprar energía de alguien más sin tener que construir nada, sin tener que correr el riesgo comercial y garantizando que fueran los precios más baratos. La idea, y con esto cierro esa parte, si uno va y revisa la parte de CFE Generación, consiste en seis unidades de negocio. Todas tienen sus diferentes plantas hidroeléctricas, combustóleo, de gas natural. La planta de nuclear de Laguna Verde se cose aparte, esta parte. Pero dentro de ella hay una CFE Generación 5 que no tiene ninguna planta. Lo único que hace es administrar la energía de los productores independientes de energía, la que les platiqué de los años 90. Esa es la que sale siempre con ganancias. Siempre, 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 siempre. ¿Qué trato de decirte? Esta parte de regresar a que CFE tenga que ser el que va a estar generando la mayor cantidad de energía eléctrica, corre incluso contra los propios intereses de la Comisión Federal de Electricidad, porque es donde más dinero pierde. Pero bueno, es parte de que esta es mi cancha y yo aquí, aunque sea el peor de todos, pero sigue siendo mi cancha. Indispensable esto que comentas, entenderlo, porque no lo sabía y justo no fue que no se hizo porque corrupción, ¿no? O digámosle ineptitud, sino que había una idea de dejar la generación para los mercados no, privados, porque era la parte del mercado menos eficiente para la CFE y derivado de un tema, de un miedo que es muy debatible si es un miedo racional o no, ¿no? Un miedo a la falta de soberanía, ¿no? Al hecho de que si todos apagarte la luz. Entonces, derivado de este miedo, es un tema ideológico y muy debatible, fue que sucedió esto y excelente explicación. Muchísimas gracias, Gonzalo, porque... Oye, pero fíjate, incluso en esta parte... Incluso en esta parte creo que vale la pena también ahondar en esta parte que es muy pero muy importante. Porque fíjate cómo ha sido la parte del discurso de la soberanía energética en términos de una autosuficiencia o que yo produzca la mayor cantidad. Pero en el mundo el gran debate no es ese. El gran debate es la seguridad energética. Y el concepto es diferente. Es por ejemplo... ahorita que acaba de salir apenas ayer, antier, salió una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos para que no se pueda vender gas natural a México. Pasó afortunadamente medio de noche, no creo sinceramente que vaya a ser aprobado o siquiera tomado en cuenta en el Congreso americano, pero la razón es muy interesante. Sin este gas natural que importamos en algunas ocasiones prácticamente el 90% de los Estados Unidos, México literalmente en horas, por ejemplo la península de Yucatán se iría a obscuras por semanas. Todo el país en promedio 3 días. Lugares como Tuxpan, como Altamira, ellos todavía tendrían bastantito gas, pero lugares como Guadalajara, Morelia estarían perdiendo su electricidad pues prácticamente en menos de 24 horas. Sí, ahí es donde te das cuenta de que México no es como tal soberano. En cambio, si tuviéramos, por ejemplo, una reserva estratégica de gas natural porque vino una guerra como lo que pasó en la invasión de Rusia a Ucrania, o porque hubo un fenómeno natural cuando vino este Polar Vortex que se estacionó en Texas y que no estuvo fluyendo el gas, esa es la forma en que nosotros podemos ser genuinamente soberanos, cuando tengamos acceso
a este tipo de combustibles para asegurarnos que la energía eléctrica en este caso sea continua para todos los mexicanos, idealmente también hasta de una forma asequible. El problema es de que estamos más peleándonos en quién me da qué cosas a saber si vamos a tener la energía funcionando de manera continua. Es esta pequeña cosa que parece que es lo mismo, pero en el corazón es una diferencia fundamental de todo esto. Claro, sí. Excelente, Sí, sí, Gonzalo. Qué bueno que dimensionas la diferencia entre soberanía y seguridad energética, ¿no? Porque por más que haya en el discurso de soberanía, en seguridad energética, pues la diferencia con Estados Unidos, pues nosotros aguantaríamos un día en algunas regiones y ellos pueden aguantar semanas por las reservas que tienen, ¿no? Digamos que esa es una verdadera seguridad energética. Y lo nuestro es un poco más discursivo, digamos, tiene más que ver con la producción y las empresas privadas. Y saltándonos un poquito, más bien regresándonos al tema, ahorita que decías de los productores independientes de la CFE, pues te quiero preguntar, ¿qué pasa con todas estas empresas? Muchas se instalaron en México a raíz de la reforma de 2013. ¿Cuál es el futuro para ellas con esta reforma? ¿Cuál es el panorama de la competencia? Y de una vez, estirando un poquito la pregunta, pues ¿cómo se ve eso con las metas de transición energética que han estado muy presentes en el discurso de la presidenta? Pues antes hacía sentido con las inversiones, como tú bien decías, casi toda la inversión privada es en fuentes renovables, ¿no? Entonces, ¿cómo pinta el panorama con esta contrarreforma para la competencia y para la transición energética? Fíjate, qué buena pregunta, Mao. Y aquí hay que decirlo y ser responsables. Aquí vamos a caer un poquito en el terreno de la especulación, pero es una especulación informada, de nuevo, de todo lo que ha pasado y del contexto e incluso de nuevo de la exposición de motivos. Hago este disclaimer principalmente porque lo que se viene es una reforma a las leyes secundarias, principalmente a la ley de la industria eléctrica, que va a redefinir absolutamente todo. Es aquí donde esto tampoco ocurre en el vacío. Por ejemplo, ahora que también se está hablando de la cancelación o eliminación de los organismos autónomos, pues eso significa que la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se van a la Secretaría de Energía. Uno, quizá el más importante, es que el operador del sistema, el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, ya deja de ser independiente, o se quita, mejor dicho, la careta de independiente y regresa a ser una parte de la CFE. CFE pasa o va a pasar de ser una empresa dominante a ser una autoridad de facto. Y estas implicaciones son muchísimas. CFE ahora va a poder decirte, a ver, tú me caes bien, a ti te voy a dar el contrato y te voy a dar acceso a la red nacional de transmisión. Ah, tú te portaste mal o apoyas a los opositores, adversarios a la 4T, tú no vas a poder entrar a esto. La realidad de todo esto, Mauricio, es de que el nivel de incertidumbre va a estar por los cielos. Antes, y hay que también de nuevo ubicarlo sobre todo en la parte de los tiempos, lo que ocurrió es que podías apelar al Poder Judicial a través de un amparo, de una suspensión definitiva o provisional, aunque fuera, y con eso tener una parte donde los abogados podían mantener a salvo el negocio, valga la expresión. Hoy que se están haciendo toda esta serie de reformas, ya no hay ese tipo de alternativas o de vías legales. Obviamente las plantas que ya estén ahí, muchas van a tratar de ir a rogarle a la CFE, no sabemos bajo qué mecanismos, bajo qué procedimientos. Hay, por desgracia, este nivel de opacidad y de poca transparencia, pues lo sabemos, también abre espacios bastante grandes o oportunidades de corrupción. Y por desgracia, como tampoco va a existir el INAI, tampoco vamos a tener una herramienta para saber cuáles son estos arreglos a los cuales se lleguen a hacer este tipo de cosas. Todo esto, te lo voy a decir, es producto de la especulación. Tendríamos que esperar a ver cuál es la letra fina de la iniciativa que se presente eventualmente. Yo tengo esperado que para diciembre se estén haciendo esto. Y tendremos que ver y evaluar a partir de eso, pero definitivamente desde un punto ex ante, pues no luce bien justamente lo que está pasando. Se está realizando es el cimiento y la plancha, ¿no? O sea, ya la construcción de cómo va a funcionar la estructura de este cambio, de esta transición hacia el hecho de que
tanto Pemex como CFE dejen de ser empresas productivas y ahora sean empresas públicas, realmente va a impactar. Entonces, eso es muy útil de tenerlo claro. Y en ese rubro, pues, bueno, la parte de la competencia se podría afectar desde mil lugares, ¿no? Desde, como tú lo dices, desde el hecho de también yo, ¿no? Haciendo este disclaimer de que estamos especulando en este momento, pero pues también existe la posibilidad de que al haber una empresa que tiene pues una varita mágica, la inversión extranjera también no tenga todos los incentivos de formar parte de este mercado, porque no van a tener esa certeza y seguridad de que pueden competir, ¿no? Más allá de que sea un mercado competitivo, que México lo es, de que tengan las condiciones para poder competir. Y también quiero continuar porque se nos alarga el tiempo, y menciona el tema de justo lo que decías de las hidroeléctricas, que es súper relevante cuando estamos hablando de esta meta de Claudia Sheinbaum para alcanzar el 45% de energía limpia para 2030. Porque, y esto es algo que mucha gente no debe saber, pero las energías limpias y las energías renovables no son lo mismo. Porque hidroeléctricas, por ejemplo, hay muchos países como Brasil, ¿no? Que tienen gran poder en hidroeléctrica, o inclusive, no me acuerdo cuál es el país, se me olvidó, es un país africano que tiene casi el 95% de su matriz en Etiopía, creo. Etiopía, Uh-huh. Sí. con hidroeléctricas. Y esas son energías limpias que también, digo, justo las hidroeléctricas no sé si son precisamente renovables, pero la nuclear también es limpia, o se le llama limpia, ¿no? Porque también tiene contaminantes, ¿no? Pero también se mete dentro de las energías limpias. O sea, hoy cuando hablamos de la matriz energética de México de energías limpias, ahí en el reporte de la CFE podemos ver a Laguna Verde con energía nuclear. Ahora, lo que dice Sheinbaum es que se va a ponderar esta producción de solar y eólico a través del Estado, que ahorita nos metemos en eso, pero lo que quería explicar yo, y quería dar como tu opinión al respecto, es que básicamente es muy fácil alcanzar este 45% de energía para 2030 siempre y cuando no haya sequía, porque con que se incremente un poco, a hoy en día ya estaríamos en alrededor de 34-35%. Entonces, realmente solo estaríamos subiendo un 10% que en 2030. Sí se requiere una inversión, claramente, pero va a estar el nearshoring ahí, queramos o no, o sea, lo necesitamos, y es probable, ahí tengo un pequeño problema técnico con mi cámara, pero va a suceder. Entonces, si estamos en sequía, sería casi imposible. Es correcta mi lectura, porque justo este año tuvimos y mitad de año de abundancia. Entonces va a ser muy interesante saber cómo estuvimos este año en temas de matriz energética hidroeléctrica, para saber cómo justo si esta meta es algo como es un hito en realidad, o es algo que, bueno, con que no nos quedemos sin agua, esto va a suceder. O sea, sí vamos a llegar al 45%, pero realmente tiene un valor sustantivo, es una promesa, ¿sabes? O sea, como es complejo este tema. No, fíjate, en esa parte, Adrián, qué bueno que lo traes a colación, porque creo que en estas son cosas que podemos dar muchísima claridad. Y por ejemplo, ¿dónde estamos al día de hoy? Ahorita, por ejemplo, preparándome para la entrevista, estaba revisando justamente los datos de la matriz energética con base a la información de la Comisión Reguladora de Energía antes de que deje de desaparecer, o antes de que deje de existir. Y la producción de energía limpia del país es apenas 17%, de la cual 14% viene de las hidroeléctricas. La contribución Eso incluso estamos de la hablando de planta 2023. 2024, agosto del 24. Agosto del 24 es el último dato, es muy terrible. Una de las cosas donde, para armarlo de una manera totalmente artificial, se está metiendo incluso la contribución del vapor del ciclo combinado alimentado de gas natural, para tratar de aumentarlo, y sube nada más a un pequeño 21%.
La realidad es de que no hemos tenido justamente un ataque decidido, una ruta clara, precisamente por toda esta parte que ocurrió con López Obrador de frenar el impulso de las energías renovables principalmente, pues simplemente no hubo este avance. Hoy te diría que con casi total certeza, o mejor dicho, una certeza estadística, yo diría que México no va a alcanzar el 30% ni siquiera en el 2030, mucho menos llegar al 2045. ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas que estamos viendo de la energía en el país son inversiones mediatas. No, casi no hay nada inmediato, prácticamente nunca lo hay. Ahorita, por ejemplo, de las plantas que se están construyendo, las que está haciendo CFE, son plantas de ciclo combinado de gas natural. No hay ningún plan para ninguna hidroeléctrica. Más allá de la planta de Puerto Peñasco, no hay tampoco ningún proyecto que traiga CFE para una expansión. Y es importante mencionar esto porque Claudia Sheinbaum ha hablado mucho de que, a ver, vamos a introducir paneles solares y esa parte va a ayudar mucho, pero su contribución sigue siendo todavía marginal en el gran agregado de las cosas. México todavía es un país de cerca de poquito menos de 54,000 gigawatts hora y apenas la contribución es todavía muy, pero muy pequeña. Esto es importante mencionarlo porque, y me gustó mucho cómo abordaste el tema de las hidroeléctricas por una razón. Cuando hablamos de energía limpia, casi todo lo ponen en CO2 equivalente. Pero no solamente son ese tipo de emisiones. Por ejemplo, tú lo sabes, en la parte de las hidroeléctricas, aguas abajo son daños irreversibles sobre el medio ambiente. Muchos países incluso están saliéndose de las hidroeléctricas a nivel global. Por ejemplo, el metano, justamente cuando el gas natural cuando se quema saca unas grandes concentraciones de metano que son peores precisamente para la lucha del cambio climático y calentamiento global. Por ejemplo, y siempre vale la pena ver el gran agregado de las cosas, la gran introducción de paneles solares que quiere hacer Claudia Sheinbaum, y te lo puedo ir adelantando de la mano de la CFE, palidece, no va a llegar ni al 10% del incremento de emisiones derivado de la refinería de Dos Bocas cuando llegue al 100% de su utilización. Obviamente en el agregado, cuando saquemos la contabilidad de si estamos mejor o peor de las emisiones que teníamos con respecto a alguna línea base, tomemos 2020, bueno 2020 no porque es un año totalmente atípico, 2018 o 2015 y México va a tener todavía más emisiones. Y ya cuando de pronto vemos de que, a ver, ahorita que se está hablando de hacer más trenes, bueno, ¿por dónde vas a pasar? ¿Cuál es el daño ambiental que vas a tener en ese sentido? Y ahí es donde nos damos cuenta que, por desgracia, parece ser de que suena muy bien en el discurso lo que ha venido expresando Claudia Sheinbaum, también Luz Helena González como secretaria de Energía, pero la realidad es de que al día de hoy no está nada que respalde sus dichos. Perfecto. También esta parte justo a mí me genera pues mucha curiosidad de qué va a suceder en este sexenio, porque yo sí tengo esta sensación de que le están dando atención, ¿no?, al tema de medio ambiente, siendo Claudia Sheinbaum. Pero también está esa parte de que puede sonar muy bien en el discurso y en la práctica, pues cualquier incremento de infraestructura naturalmente siempre conlleva un costo. La parte que podemos tener esperanza, creo, es como la mitigación de ese costo, ¿no? O sea, que ese costo no sea derivado de operaciones ineficientes y con poca conciencia, ¿no?, por así decirlo, se eleven, como en el caso del Tren Maya, ¿no? O sea, que las cosas se puedan hacer por lo menos un muchito mejor, ¿no? Porque aquí decir un poquito mejor sería darles demasiado margen, ¿no? Creo que sí hay justo un enorme espacio para poder hacer las cosas mejor. Tú, regresando, porque ya nos hicimos un poquito bolas, Gonzalo, ¿tú crees que el plan C nos vaya a generar broncas con nuestros queridos socios comerciales de América del Norte? Sí, ahora sí que la gente que nos va a escuchar en el podcast, por desgracia no ven mi cara, pero estoy así de efectivamente, ya lo terminamos justamente la semana pasada ese análisis, y sí, esta reforma judicial y de nuevo todo el paquete de reformas que se están aprobando,
sí nos mete en contradicción directa en el espíritu y en temas y en capítulos específicos. En términos transversales yo te diría de que este trato no discriminatorio de nación más favorecida al cual estamos suscribiendo a nuestros socios comerciales, pues se ve incumplido con esto, sobre todo con esas preferencias que tenemos con las empresas del Estado. Dentro de esa parte, directamente lo que es el capítulo de inversión de empresas productivas del Estado e incluso también sobre todo, el mecanismo de disputa o de resolución de controversias Estado inversionista están en clara contradicción con lo que hemos venido diciendo. Si bien se puede nominar para llevar a los procesos ya de un arbitraje, eso no cambia, pues parecería inevitable de que esto sea el caso. O sea, no va a haber ningún tipo, o seguramente se hará el agotamiento formal y legal en las cortes mexicanas, pero con todo el objetivo de justamente llevarlo a un panel internacional para que esto sea revisado. No es una buena señal tampoco cuando ves a Kamala Harris o al expresidente Donald Trump diciendo que una de sus primeras cosas que quieren hacer es renegociar un tratado de libre comercio. A la gente, por más que quiera apoyar a los demócratas por muchas razones, pues hay que recordarles de que Kamala Harris no votó a favor del tratado de libre comercio, que sus preocupaciones ambientales y sobre todo laborales están muy pero muy marcadas y han sido sobre todo pie y objeto dentro de la administración de Joe Biden. Así que esta renegociación, Adrián, yo te diría que va a ser bien pero bien puntiaguda, muy difícil. No se ve justamente que México pueda salir mejor de lo que entra, y ahí sí tendremos que hacer votos de un lado o del otro, de la ideología que uno profese, o si no tiene ideología también absoluto, para que salga lo mejor posible, porque no, México llega a esta batalla con las cartas muy pero muy debilitadas. Estás silenciado, ¿no? Discúlpenme. Y si me permites agregar, Gonzalo, yo creo que también va a dificultar con la desaparición de los organismos autónomos técnicos como los que mencionabas, porque pues claramente Estados Unidos, y hay un capítulo en el TEMEC que habla específicamente de estos organismos autónomos que son los que tienen que asegurar la competencia y en cuanto a las empresas productivas del Estado, pues asegurar la imparcialidad, ¿no? Que pues históricamente no ha sido, como ya platicábamos con el caso de la CFE, pues no han sido muy imparciales ni tampoco hay manera de asegurarlo frente a nuestros socios, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad comparto. Este año son 30 años de la firma del tratado, entonces claramente yo creo que va a estar, pues, y más con pues ya en un par de semanas que sepamos quién ganó del otro lado, pues se va a traer al tema a la mesa de conversación, sin duda. Oye, pero por otro lado, una duda, Gonzalo. Justamente ahorita con este cambio en la figura y las responsabilidades de estas dos empresas, ¿tú crees que tienen la capacidad de suministrar el petróleo y la electricidad que necesita? Déjate tú de vender o de comercializar, sino de el suministro al que se están comprometiendo con los mexicanos como responsabilidad del Estado. ¿Tienen la capacidad en este momento? Fíjate, qué buena parte, Mau, y la respuesta obvia te puedo decir no, y ahorita voy a explicar muchas razones de por qué. Pero te voy a dar un punto de vista que creo que va a ser muy revelador. En la parte de energía, más que el suministro de energía o de diferentes productos y combustibles, hay que pensarlo como una carrera tecnológica. Y por ejemplo, CFE en términos de, por ejemplo, de las energías renovables, pues nos damos cuenta de que va atrasado. O sea, por ejemplo, su proyecto más insignia, que podría ser el proyecto de Puerto Peñasco, es un proyecto que trae sobrecosto, que la localización es una de las peores del mundo, porque el nodo al cual se le compra la energía es negativo. La planta puede estar muy bien y ser, incluso tiene o está promocionándose como la planta solar más grande de Latinoamérica, pero hasta ahorita pues no es nada para escribir a casa, apenas va en 100 megawatts, hay muchas, pero muchas plantas en México más grandes que eso. Obviamente aquí tenemos que estar invirtiendo en muchas cosas, tenemos que estar invirtiendo en un upgrade muy pero muy grandote en nuestra red nacional de transmisión. Finalmente enlazar a la península de Yucatán para que no sufran como han venido sufriendo históricamente. Darle muchísima más salida a toda la energía del Golfo de Tehuantepec, de toda la parte de la venta, que para mandar esa energía tanto a Yucatán como también al centro del país.
Y estos, hay que decirlo, estos son los monopolios que tiene la propia CFE. Una CFE que por décadas ha dejado de largo una expansión o una modernización de la planta nuclear de Laguna Verde, una energía limpia, esa sí es limpia en términos de las emisiones, pero a la cual hay que tener justamente todo el cuidado y atención. Es una planta nuclear a final de cuentas. Entender justamente que se podría hablar de una federalización para que, como les platicaba antes, si era la CFE quien hacía esta compra de energía, bueno, que ahora los estados y municipios pudieran comprar su propia energía si alguien se las puede dar más barata, que de pronto un ciudadano común y corriente que ahorita nos está escuchando, que dijera, oye, yo quiero comprar mi energía 100% verde, y hubiera un comercializador que solamente comprara energía verde. El problema es que eso no está en la discusión ni siquiera de CFE, no está ni siquiera en sus planes hablar de ese tipo de cosas. Y este atraso, tengo que decírtelo, Mau, es todavía más pronunciado en Petróleos Mexicanos. En Petróleos Mexicanos, y hay que decirlo de esa manera, y voy a tomar un par de ejemplos que creo que nos muestran de dónde estamos parados al día de hoy. Por ejemplo, un pozo de aguas profundas es una tecnología que se desarrolló desde 1951 ahí en el Golfo de México, pero del lado gringo. Estamos hablando de 2024 y México no produce una sola molécula de absolutamente nada de aguas profundas. Traemos prácticamente más de 75, casi 80 años de retraso tecnológico en ese sentido. Hoy vemos, por ejemplo, que Petróleos Mexicanos tienen una quema de gas natural y con eso muchísimas emisiones de metano al medio ambiente que están de escándalo. O sea, la última cifra es para irse de espalda. Estamos hablando de 800 millones de pies cúbicos diarios. Esto, si lo tradujéramos a electricidad, podría abastecer prácticamente a una ciudad como Monterrey diariamente. De ese tamaño es lo que se está perdiendo y simplemente lo estamos quemando a la atmósfera. En el caso, por ejemplo, de Pemex, pues estamos hablando de que, y retomando el tema de Adrián de la soberanía, pues estamos hablando de que la refinería es de Deer Park, pero Deer Park sigue en Texas y ojalá estuviéramos mandando a los equipos técnicos allá para que sepan trabajar con las coquizadoras y reducir la producción de combustóleo de alto azufre. Un combustóleo que al no poderlo refinar en México, sacarle esa gasolina o diésel, lo estamos vendiendo como una especie de crudo degradado a los mismos que nos compran el petróleo maya. Ya ni siquiera hablemos de la sofisticación para hacer pozos no convencionales como los del fracking, que por desgracia es la única forma donde podríamos tener acceso a la mitad de nuestras reservas probables. Esta falta de acceso, de ambición, de tecnología, de inversión y de inversionistas, pues por desgracia, Mao, parece que nos dejaría a México con este gran tesorito de recursos en general, hidráulicos, hídricos, de energía solar, eólica y también de petróleo, de hidrocarburos, pues los dejaría prácticamente ahí en el subsuelo sin ser aprovechados por absolutamente nadie. No, pues qué crudo panorama, Gonzalo. Está muy complicado porque al final de cuentas, para que este país que sigue creciendo es un 2% y como mencionaba Adrián, si llegase a darse de mayor potencia o de mayor intensidad el fenómeno del nearshoring, pues vamos a requerir más energía. Y déjenme darles un dato porque eso es muy, muy relevante. Ahorita, por ejemplo, hay un proyecto que se habla que va a venir Amazon a Querétaro a poner un data center y estaría buenísimo, qué bueno que lo hagan. Pero un data center, y eso es un dato que acabo de aprender hace muy poquito, estamos hablando de monstruos de 5 gigawatts hora. Estamos hablando que un solo proyecto sería el 10% del consumo eléctrico nacional. No tenemos tanta energía. Fíjate, ahí es donde se vuelve el gallo y la gallina, Adrián, porque no podemos atraer ese tipo de inversiones si no tienes la energía desde antes. Y hoy, por desgracia, pues no hay ningunos planes de poder reactivar o echar a andar todo esto. La realidad es que se requiere tanta capacidad de ejecución que las manos del Estado, por más grande que sea, simplemente no les alcanza. Exactamente. Eso es un poco, mucho de lo que he entendido hoy, es que estamos hoy frente a un panorama de incertidumbre en el que sobre lo que tenemos certeza es sobre la historia no solo de México, sino del mundo en general, de qué es lo que sucede cuando una empresa
pública o paraestatal o nacional es la encargada de poder llevar a su mercado a nuevas fronteras. Y normalmente lo que sucede es que imperan las ineficiencias e imperan los problemas como la corrupción, porque simple y sencillamente no ha sucedido que las empresas públicas sean capaces de tener competencia y generar nuevas, ya sea tecnologías, nuevas fronteras, nuevos mercados, nuevos sectores, porque simple y sencillamente no sucede. Entonces, un poco eso es en lo que hoy estamos. Y para cerrar, me quiero ir con una pregunta, con dos preguntas, pero primero te voy a hacer esta, muy específica, que es también hablando sobre las cosas que tenemos certeza, ¿qué implica limitar a 1.8 millones de barriles diarios a México? ¿Por qué se está haciendo esto y qué consecuencias va a tener en el mediano y largo plazo? Fíjate, qué bueno con esa pregunta, Adrián, porque la implicación es cero, no hay ninguna implicación. Y te puedo decir de que Pemex y en general el gobierno rogaría porque estuviéramos llegando a 1.8 millones de barriles diarios. Estaríamos soñando con eso. La realidad es de que ahorita, por ejemplo, en producción de petróleo de Pemex apenas estamos en 1.5. Y con las proyecciones que ya hemos sacado aquí en GMEC, es muy probable de que para el 2030 estemos pegándole al 1.000.000 de barriles. Yo te diría, es bueno en términos de que pues estamos disminuyendo obviamente todas las emisiones contaminantes, eso va a ser algo bueno. Pero en términos de la balanza fiscal, balanza de pagos principalmente, porque esto gran parte de esa exportación de petróleo es ingresos en dólares para el peso mexicano o para la economía mexicana, que ahorita ya no va a estar. Es muy posible, y es algo que empezamos ya a prever, que cuando Dos Bocas arranque ahora sí a un 100%, se va a cruzar con una caída de la producción. Es muy posible que ocurra uno de estos dos escenarios. Uno, que Pemex, y en ese caso la administración de Claudia Sheinbaum, tenga que importar petróleo para alimentar las 7 refinerías que vamos a tener. O la otra es que de una manera bastante calladita, bastante discreta, bastante low profile, empiecen justamente a abandonar esta idea de la soberanía energética, van a bajarle el petróleo o van a reducir la cantidad de petróleo que se mandan a algunas refinerías, y me atrevo a pensar que va a ser Madero y Minatitlán las dos peores que tenemos en el país, para mandársela a Dos Bocas y seguir exportando. Pero este panorama no tiene nada que ver con un incremento, una decisión política. El gobierno quisiera, le encantaría que Pemex produjera más porque podría cobrar más impuestos. Hoy Petróleos Mexicanos, de los 3 que estamos aquí, muy probablemente los que nos escuchan, hoy Petróleos Mexicanos tiene una tasa fiscal menor a la que tenemos nosotros. Hoy Pemex paga el 26% de impuestos, mientras que nosotros no estamos en el 32-33%. Es horroroso y la cantidad, y es bien importante mencionarlo, estos hidrocarburos, sobre todo en el subsuelo, no son de Pemex, las reservas no son de Pemex, son de la nación mexicana, son de ustedes, de Mauricio, de Adrián, de Gonzalo, de mi hija, de los niños que están por nacer y los que le siguen. Y que Petróleos Mexicanos se quede apropiándose de esa riqueza, pues es una cosa que va a tener en algún momento que ser parte de la discusión, porque obviamente es un negocio que no está funcionando para los mexicanos. Gonzalo, aquí voy a tener que agregar otra pregunta porque se me genera la duda de, entonces, si la idea es bajar la producción de petróleo y existe esta posibilidad o este panorama que pintas en el que Dos Bocas esté generando un excedente de gasolinas para exportar, es lo que entendí. Entonces... No, es todo lo contrario. ¿No? No, es todo lo contrario, okay, de que no vamos a tener se seguiría no tenemos importando. Sí, vamos a esa parte esa parte te la puedo adelantar. Vamos a seguir importando gasolina y diésel. De gasolina, el escenario más optimista es que importamos cerca de 300,000 barriles de gasolina. Ese es el caso más optimista. En el caso más realista o más probable, el P50, tenemos que vamos a estar importando prácticamente 500,000 barriles diarios. Y en un caso más extremo,
que es que muchas cosas salen mal, incluyendo Dos Bocas. Estamos importando prácticamente la misma proporción que tenemos ahorita, el 70% de la gasolina. No, lo que me estoy refiriendo es que baja tanto la producción de petróleo que para mandarlo a las refinerías ya con Dos Bocas van a estar requiriendo 1.7 millones de barriles y México solamente va a tener 1 millón de barriles. Obviamente no nos va a alcanzar y vamos a tener que importar petróleo de algún otro lado, probablemente de los Estados Unidos, para mandarlo a nuestras refinerías. Obviamente esto rompería todo el sueño y discurso de la famosa soberanía energética. Ya entendí. Claro, sí. Sería la pesadilla de Lázaro Cárdenas, ¿no? Se retuercería en su tumba de saber esto. No, qué panorama tan adverso. La verdad, yo creo que si le preguntas a los mexicanos, pues todavía, y por la narrativa de nuestros gobiernos recientes, pues México es un país de petróleo, ¿no? Casi que si sales al jardín con una pala vas a encontrar, ¿no? Y con este escenario que nos planteas, pues la verdad da mucho que pensar y pues da mucho para actualizarnos y saber qué en realidad está pasando en este sector, que mucho ha avanzado y en la narrativa seguimos como con una narrativa propia de Lázaro Cárdenas, ¿no? Totalmente, Mauricio. Fíjate, en esa parte que dices, porque eventualmente lo escuchamos del presidente mismo en su momento, que perforar no tenía ningún chiste. Y fíjate, es muy interesante porque, y por ahí tengo el dato, este sexenio, el que acaba de terminar de López Obrador, ha sido el peor en la incorporación de nuevos descubrimientos petroleros. Estamos hablando que apenas está sacando una décima parte de lo que sacaba en su momento Felipe Calderón y un séptimo de lo que estaba sacando Enrique Peña Nieto. Prácticamente no invertimos en la exploración petrolera. Y es muy interesante porque hay que entender que el petróleo fácil, literalmente yo agarro y escupo y ya encontré petróleo, ese mundo ya se acabó. Sigue habiendo muchísimo petróleo, si bien es un bien no renovable, no es un bien escaso, tenemos muchísimo petróleo, pero es petróleo cada día más caro, de más difícil acceso, y en ese sentido, fíjate, es interesante, porque ahorita, por ejemplo, Pemex acaba de aprobarle la perforación de un pozo que va a ser el más profundo en toda nuestra historia petrolera mexicana. Es un pozo en aguas profundas, tiene cerca de 3.250 de tirante de profundidad de la superficie al lecho marino, y a partir de ahí se van a ir otros 5.000 metros debajo de la tierra. Va a ser un pozo de 8.000 metros de profundidad. Esto va a ser un giro tecnológico. Ojalá que encuentren petróleo, ojalá lo puedan hacer bien y ojalá encuentren el mecanismo para con algún socio tecnológico poderlo sacar de la mejor manera posible. Porque si no lo hacemos bien, escenas tan dantescas como lo que pasó, seguramente ustedes lo recordarán, con el Deepwater Horizon ahí de BP, que tuvo esta gran mancha de petróleo, o yo que ya pinto algunas canas, y seguramente sus papás también seguramente se acordarán de lo que fue el pozo de Iztoc, allí en la sonda de Campeche. Una mancha de petróleo que ya se fue desde Campeche hasta las costas de Luisiana y de Texas. Esperemos que si se hacen las cosas, se hagan siempre de la mejor manera posible, protegiendo a los trabajadores, protegiendo al medio ambiente y si se puede ya de refilón con bajas emisiones. Claro, sí recuerdo. De hecho hemos hablado en desastres ambientales dentro del podcast de esos dos casos. Y es tristísimo. Pues creo que es momento de ir cerrando, Gonzalo, y pues nos queda una puerta abierta para seguir entendiendo esto en cuanto salgan las leyes secundarias. Creo que está más que clara la necesidad que vamos a tener de poder seguir entendiendo este tema que realmente es muy complejo y es muy útil de tener este tipo de acercamientos con personas con tanto conocimiento para que pues nosotros también, nuestra chamba es justamente poder llevarlo a una síntesis, llevarlo a una simplificación, y nos das muchísimo con qué trabajar durante esta hora y 20 minutos creo que llevamos, hora y 12 minutos que llevamos hablando contigo. Quiero cerrar con una pregunta más
no personal, pero un poquito más compleja, porque hace rato estabas mencionando, y también Mauricio mencionó el tema de las elecciones en Estados Unidos. Y ayer estaba escuchando justamente a un analista geopolítico, Alfredo Jalife, decir que nos iría mejor con Trump, ¿no? Y yo ahí tengo pues unas cuantas opiniones al respecto, pero me gustaría saber cuál es tu proyección sobre los candidatos presidenciales norteamericanos respecto a México. Claro que sí, claro. No, claro que sí, Adrián, claro, por supuesto. La primera te diría, no escuches al pingüino Jalife. Ese hombre es tóxico. Literalmente el pingüino de Batman no es tan perverso como él. Ese es el primero. El segundo y quizá más importante es entender dónde están las dinámicas de hoy. Y hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, en la política gringa, México no pasa de dos temas, que es la parte de migración y la parte de combate a las drogas, principalmente del fentanilo. Eso es a lo que se ha reducido la importante y muy compleja y muy rica experiencia mexicana o relación que tenemos con los Estados Unidos. Ahorita está centralizada en estos dos grandes aspectos. Y en ambos, México está literalmente reprobado en ambas materias. Hemos visto cómo estamos tratando de la patada de una forma inhumana a los migrantes que entran por el sur del país, muchos de ellos centroamericanos y de muchas partes del mundo. Y lo que hemos hecho con la Guardia Nacional, con el Instituto Nacional de Migración, son clarísimas violaciones de los derechos humanos. México no puede, ha perdido, incluso me atrevo a decir, esta estatura moral de poder decir lo están haciendo muy mal y tratan muy mal a mis connacionales en los Estados Unidos, cuando nosotros puede ser que seamos peores con los centroamericanos. En temas de lo de seguridad, bueno, por desgracia creo que estamos extremadamente reprobados, a menos que alguien esté viviendo debajo de una piedra, pues vemos que gran parte del territorio nacional no gobierna el Estado mexicano. Hoy tenemos una ciudad tan importante como Culiacán que vive prácticamente en un estado de excepción y de guerra. Y todo esto, sin embargo, está ocurriendo también en un tema donde voy a abusar quizá un poquito del término, pero este protofascismo que estaba sobre todo acuñando Donald Trump encaja en esas narrativas. En general, a nivel global, estamos viendo el avance de estos nacionalismos, de estos estatismos, de un descrédito, me atrevo a decirlo, de las democracias liberales. O sea, lo que está pasando ahorita con el Plan C no es diferente a lo que estaba experimentando en Turquía, por ejemplo, con Erdogan, lo que estaba haciendo también Víctor Orbán en Hungría, o incluso las propias leyes que estaba tratando de empujar Meloni en Italia, o las tarugadas, porque no es la forma de llamarlo, de los ingleses con respecto a Brexit. En ese sentido te diría de que es un panorama complicado para México. No es políticamente correcto defender ahorita la globalización o el globalismo. Los valores que antes regían esta integración, la democracia, la competencia, son valores que están siendo puestos a prueba. Y nos va a ir también, justamente este cuestionamiento viene por el lado de Kamala Harris, como te decía, por el tema ambiental y también por el tema sobre todo del dumping chino, especialmente del acero y de muchos productos, entre ellos los autos, para ese tipo de temas. No es una parte sencilla. México va a perder con ambos candidatos, va a perder quizás solamente de formas diferentes en lo que se avecina más adelante. No es una situación difícil. Mejor dicho, es una decisión extremadamente difícil y México tiene que prepararse para una negociación que va a ser muy pero muy complicado. Pues creo que queda bastante claro esta parte y pues podemos ir cerrando el programa a menos que tú tengas algo más que mencionar, Mauricio. No, nada, también agradecerte muchísimo, Gonzalo. Mira, me quedo un poco con lo que platicamos para que nuestra audiencia pueda tener un breve recap de qué es este plan C en energía, ¿no? Vemos que es como una regresión del modelo anterior, que buscaba que ahora vamos a limitar el avance de la apertura y de la competencia. Estamos renunciando a la rentabilidad de estas empresas de energía
como Pemex y como la CFE. Y bueno, nos quedan todavía todas estas preguntas que se van a ir resolviendo cuando se vayan publicando las leyes secundarias y que se establezcan los parámetros de cómo vamos a operar y también pues vamos a ver la reacción de nuestros socios comerciales y de las empresas que a ver si se animan a venir con las reglas que decida poner la CFE y Pemex, ¿no crees? Efectivamente, fíjate, yo me atreví incluso a decir, Mau, que se abre un panorama que quizás sea más perverso, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, que las empresas se sientan muy cómodas trabajando de la mano de las empresas del Estado. Que de pronto ya sabes que yo trabajo con el Pemex, yo trabajo con la CFE, no quiero competirles, yo trabajo con ellos. Pero el problema es de que se haga de una forma que nos termina dando en el largo plazo en la torre a todos, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con el proyecto de México Pacific. Hace ratito que Adrián platicaba de las credenciales o de la forma en que se quiere posicionar Claudia Sheinbaum en el tema de cuidado de medio ambiente. Pues ahorita vemos, por ejemplo, acaba de ser apenas la semana pasada el CEO Dialogue, donde se anunciaban inversiones por 20,000 millones de dólares, de las cuales 15,000 son de un proyecto que va a tomar este gas gringo, como les platicaba, de la cuenca del Permian, para traerlo a territorio mexicano. Y vamos a pasar por áreas naturales protegidas, tanto de la parte de la frontera de Sonora, Chihuahua, como de lo que es el Golfo de Cortés, para que un grupo de inversionistas extranjeros que no van a dejar realmente una derrama económica significativa a México, pues puedan llevar ese gas natural que van a comprar a precios negativos para llevarlo a mercados lucrativos como los de Asia. Y si pronto México no tiene una política de seguridad energética, sobre todo para que México sepa que siempre va a tener gas natural, no la tenemos. México no tiene una política fiscal para cobrar impuestos de este gas natural, tampoco la tenemos. Y si este gas directamente ya viene etiquetado para mandarlo a Asia, pues los que quieran tener acceso a este gas natural barato, la competitividad, pues tampoco lo van a ver. Si esto la administración de Claudia Sheinbaum no es capaz de verlo, entonces ¿por qué lo están apoyando? Y más cuando estamos poniendo en juego ecosistemas tan frágiles como el Golfo de Cortés, es una cosa que literalmente, ¡pum!, me explota la cabeza. Sí, Sin estás duda. hablando del proyecto Saguaro, ¿no? Que, ¿Es Semero? ¿me equivoco? Sí, sí. Sí. México Sí, Pacific sí. Limited, Que- exactamente, el de Puerto Libertad. que creo que podríamos hacer un programa enterito nada más de ese tema. Y eso está pasando frente a nuestras narices, Adrián, Mauricio. Ahí es donde tenemos que explicarle a la gente de lo que puede ser todo esto. Y lo peor es que ni siquiera más allá del periodo de construcción que va a ser un ducto y una planta, no hay ningún beneficio para México. Eso es lo que me parece inconcebible. Antes podría decir, es que la competitividad, es que estamos atrayendo inversiones para ABCDFG, pero no es para eso, simplemente utilizar a México como un trampolín para llegar a otro lado. Sí, totalmente. La verdad es que también nos das luz en este problema, pues, pues, claro, nosotros estamos siendo un vehículo nada más y los que van a pagar el costo va a ser nuestros ecosistemas y el ecosistema del Mar de Cortés, que no es cualquier ecosistema si lo comparamos con otras partes del mundo. La verdad es que sí. Pero bueno, Gonzalo, ya no queremos abusar más de tu tiempo y de tu confianza. La verdad es que un agradecimiento enorme por tu disposición y por compartirnos con tanta claridad de estos temas que a nosotros nos cuestan trabajo, que tú manejas muy bien, pero ojalá a nuestra audiencia le haya servido y le guste escuchar de estos temas. Yo espero que sí, esa cosa es muy, muy divertida, es un área de la cual yo literalmente me enamoré y he hecho de una carrera, una parte de mi vida de todo esto y bueno, ha sido un placer platicar con ustedes, es bueno que platiquemos de esos temas porque no son temas técnicos allá alejados que pasan en otras partes del mundo del planeta, son cosas que nos importan a nosotros. Son las cosas que determinan si tenemos la luz prendida, si tenemos internet, si tenemos suficiente gasolina para ir a la farmacia o a un hospital o siquiera salir a otros lugares. Sin un país sin energía simplemente no tiene posibilidad de crecer. Y también si podemos salir a correr al parque, ¿no? Porque las coquizadoras tienen las tapas adecuadas para que el azufre no
no llega acá al Valle de México, ¿no? Y tiene demasiados impactos en nuestra vida el tema energético, y desgraciadamente hasta la fecha ha sido un tema de nicho difícil de comprender, y aquí en Blue Wire lo que queremos hacer es hacer un esfuerzo para verlo y poder explicarlo desde sus bases. Entonces, gracias por apoyarnos en este esfuerzo que estamos haciendo, Gonzalo. Las puertas siempre estarán abiertas para volver a tener este espacio, y pues también gracias a los que nos hayan escuchado. Esto fue todo por hoy en Magnitudes con Gonzalo Monroy. Hasta luego. Un gran abrazo, muchas